18 congresistas, más Salguana, Paredes Castro, Coahuila, Jáuregui, 0 en contra, 0 abstención. 122 congresistas votaron por la vacancia de la presidenta Boluarte. La resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el numeral 12. Dina Boluarte fue vacada, 123 votos, sacada del cargo por el Congreso de la República por permanente incapacidad moral. Y ayer, cuando mostrábamos esas imágenes impactantes de la balacera que se producía en Chorrillos contra los miembros de la banda Agua Marina, que venían siendo extorsionados por miembros del crimen organizado, que están extorsionando a todo el mundo, comerciantes, a conductores de autobuses, a bandas musicales y artistas también, que en este ataque que terminaba con 4 músicos heridos, con un vendedor herido, cuando nos contaba lo que estaba ocurriendo, Carmen Alvarado nos decía, y atención, porque ya se ha presentado una moción de vacancia contra Dina Boluarte en el Congreso. Claro, descontextualizado podía no significar nada, porque vino sobreviviendo a varias mociones de vacancia la presidenta del Perú. Pero en este contexto, en esta situación donde la seguridad pública se fue por completo de control en Perú y donde el poder real no reside en la presidencia sino en el Parlamento, un Congreso que empezaba a sentir la presión de una sociedad que exige respuestas a esta crisis de seguridad, bueno, todo esto termina funcionando como catalizador para que los mismos congresistas que la sostenían a Boluarte, a pesar de todos los escándalos que vamos a estar repasando ahora, porque si hubo una presidenta que acumuló escándalos, fue Dina Boluarte. Bueno, en ese contexto decidieron soltarle la mano y dar una señal de que siguen cambiando y siguen apostando al recambio presidencial. La verdad, hoy un presidente en Perú tiene menos estabilidad que un ministro en la mayor parte del mundo democrático. Es triste, pero es la realidad. Y así la procesaba y la anunciaba la ex presidenta Dina Boluarte. Hoy, 10 de octubre del 2025, después de 2 años, 10 meses y 3 días, me presento ante ustedes como la mujer que aquel 7 de diciembre del 2022, con valentía y amor por mi patria, asumí el mandato constitucional como presidenta de la República. En una sucesión constitucional después de un escenario de un golpe de Estado, recibí con honor la banda presidencial por el Congreso de la República. El mismo Congreso que el día de hoy aprobó la vacancia presidencial, con las implicancias que esto tiene para la estabilidad de la democracia en nuestro país. En todo momento invoqué a la unidad, a trabajar juntos, a luchar por nuestro país. Ante este contexto, no he pensado en mí, sino en los más de 34 millones de peruanos y peruanas que merecemos un crecimiento con estabilidad democrática y con un gobierno que trabaje sin corrupción, como lo hemos venido haciendo durante mi gobierno. 2 años y 10 meses terminó siendo el mandato de Boluarte. Hay que decirlo, en beneficio de Boluarte, nadie, pero absolutamente nadie, creía que iba a llegar a cumplir 2 años y 10 meses. Hasta tal punto había llegado ya la percepción de que Boluarte era inmune a todo, porque la verdad es que tuvo todos los escándalos posibles, tuvo el piso de popularidad más bajo jamás registrado. Creo que hay encuestas que la situaban en 2% y llegó a haber encuestas que creo que la llegaron a ubicar en 0%, es decir, ni ella misma aprobaba su gestión como presidenta, pero claramente había una decisión del Congreso del Perú de decir, bueno, dejémosla hasta que venza el mandato, hasta que termine el mandato en julio del año que viene y
llegará el momento entonces luego de que los propios peruanos elijan otro presidente. Sin embargo, y lamentablemente no por algo bueno, sino porque se ha agravado mucho la situación de seguridad en Perú y esto empieza a ser una cuestión que exaspera, que preocupa y que angustia a los peruanos, es que se termina produciendo esta situación que lleva a José Llerí, de 38 años, creo que es uno de los presidentes más jóvenes en la historia del Perú, que es el mismo que estaba presidiendo la sesión porque es el presidente del Congreso, a asumir por, obviamente, la línea sucesoria, el mandato presidencial, y así juraba. Señor hoy en funciones presidente de la República, Fernando Rospigliosi, señores congresistas, pueblo peruano, hoy asumo con humildad la presidencia de la República por sucesión constitucional para instalar y dirigir un gobierno de transición, de empatía y de reconciliación nacional de amplia base y para el cual tenemos que construir juntos acuerdos mínimos. El Perú atraviesa una crisis política constante que pareciera no tener fin. Gobiernos que no terminan su mandato, instituciones debilitadas y una ciudadanía cansada. A nuestros compatriotas, a nuestros hermanos del sur, del norte, del centro, de la selva, a las generaciones, a nuestros jóvenes que el día de hoy claman atención del Estado, claman interés de nosotros como autoridades, que han manifestado en diferentes espacios públicos su disconformidad. A ellos y a todas las personas a las cuales no hemos podido atender, cumplir sus expectativas, sus sueños, sus esperanzas. Y una cosa que, y hace pocos días lo dijimos acá, si hay que aprender de alguien es de Grau. Hay que ser dignos y también, en ese sentido, saber pedir perdón por los errores que se han podido cometer, por los errores que hemos cometido. Y a todos ellos, las disculpas del caso y una promesa. La promesa de comenzar a construir, sentar las bases de un país que permita justamente, con la empatía, que permita justamente generar una reconciliación entre todos los peruanos. Debemos sembrar esas bases el día de hoy. Nunca nadie, ¿no?, dijo que llegaba para lograr la unidad nacional. La verdad es que ahora lo vamos a estar repasando. El prontuario, hay que decir, prácticamente con el que llega José Llerí a la presidencia no augura, la verdad, que sea la persona indicada para volver a devolverle credibilidad a la presidencia de la República del Perú, que la ha perdido por completo. Podemos repasar muy rápidamente, y ahora vamos a ir en vivo a Perú, lo que ha pasado en los últimos años. Fíjense, desde 2016 hasta acá tendríamos que haber tenido solo dos presidentes. El mandato 2016-2021 y el mandato 2021-2026. Fíjense esta lista. Esto empieza con Pedro Pablo Kuczynski, que dura solo 1 año y 236 días, amenaza de vacancia, termina renunciando. Denuncias de corrupción, pero sobre todo no controlaba el Parlamento. ¿Por qué? Y porque Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, tenía más del doble de bancas de lo que tenía su propio espacio político y lo tuvo bajo la espada de Damocles en todo momento. Asume Martín Vizcarra, 23 de marzo de 2018 a 9 de noviembre de 2020, 2 años y 231 días, también en medio de denuncias, termina renunciando. Después, Manuel Merino, el más breve de todos los interinatos, 5 días. Francisco Sagasti termina completando ese mandato con 252 días. Nuevas elecciones
elecciones, y es el escándalo de esas elecciones que terminan con Pedro Castillo, que no llega ni a 20 puntos saliendo primero y ganándole luego la segunda vuelta otra vez a Keiko Fujimori sin ningún tipo de control parlamentario. Dura 1 año y 132 días en medio de su ineptitud y en medio, obviamente, de lo que fue finalmente su intento de golpe de Estado a lo Fujimori. Cae Castillo y asume alguien que nunca jamás imaginó que iba a llegar a la presidencia de la República, que era Dina Boluarte, alguien que trabajaba en un registro civil, ese era todo su antecedente, pero claro, la ponen de segunda de este maestro rural que tampoco imaginaba que iba a llegar a la presidencia y por distintas circunstancias de la crisis peruana termina llegando a la presidencia durando 2 años y 306 días en permanente crisis, una crisis que hemos recorrido en estos 2 años y 306 días desde Perú con nuestra querida compañera Carmen Alvarado, y quiero ir ya mismo a Perú entonces, al encuentro de Carmen, para seguir recorriendo lo que está pasando ahora y entender un poquito qué es lo que se viene. Carmen, ¿cómo estás? Placer saludarte, querido Darío, en este día clave, convulsionado, en esta crisis política que de hecho lo has resumido muy bien. Estamos hablando de varios presidentes en la última década, y si tomamos en cuenta ahora a Gerí, que es el nuevo jefe de Estado, estamos hablando de 7 presidentes desde el 2016, desde que comenzó Pedro Pablo Kuczynski. Lo has relatado muy bien. Luego de Pedro Pablo Kuczynski, que renunció a la presidencia de la República, Martín Vizcarra. Luego de Martín Vizcarra, Merino, luego de Merino, Sagasti, y así sucesivamente Pedro Castillo, Dina Boluarte, y ahora tenemos a José Gerí. Una vacancia sorpresiva, una vacancia para muchos express, y que incluso en estos momentos muchos se preguntan dónde está la mandataria Dina Boluarte. Su abogado acaba de decir a través de las redes sociales que se encuentra en su casa. Vamos a también monitorear este tema porque ayer hubo muchísimo movimiento en los exteriores de diversos recintos diplomáticos, embajadas como Ecuador y Brasil, incluso con muchos ciudadanos limeños que comenzaron a bloquear las avenidas porque se tenía esa información, o en todo caso estaba sonando con mucha fuerza esta información de que Dina Boluarte iba a pedir asilo o refugio en estos países en mención. Este es el panorama que tenemos a esta hora ya de la mañana, 10 de la mañana, 24 minutos, hora local, territorio nacional. Esta es la parte de desamparados de Palacio de Gobierno. Aquí estamos todos los periodistas a la expectativa de lo que pueda ser, escúchelo bien, el gabinete ministerial de José Gerí. Aquí las visitas, es decir, las reuniones, las negociaciones, la forma también de cómo va a formar gobierno es lo principal, porque el gran reto es la inseguridad ciudadana. Y bien lo has dicho, querido Darío, al recordar las mociones de vacancia que ha acumulado Dina Boluarte. Son 7 mociones de vacancia durante toda su gestión. Y claro, ¿qué fue lo que pasó en las últimas horas o en las últimas semanas para que las decisiones parlamentarias, digamos que este juego parlamentario se incline en su contra? La inseguridad ciudadana. Esta balacera detrás de esta tarima, de este escenario en Chorrillos, y que dejó a 4 músicos heridos, fue el punto de inflexión para que la historia cambie nuevamente en la República del Perú. Carmen, mira, me parece que está bueno cómo lo estás planteando, y para los que nos están viendo me parece que es interesante poder hacer este esquema. Vamos a tratar de entender cómo llegamos a este punto, qué pasó con Boluarte, y después vamos a tratar de entender qué es lo que se viene, quién es Gerí y qué se puede esperar de un gobierno de Gerí. Pero yo voy a repasar, que lo tenemos acá anotado, algunas de las cosas que han pasado durante el gobierno de Boluarte, y después te cedo la palabra a vos para que nos desarrolles un poquito más lo que ha sido este gobierno que llega a 2 años y 10 meses, y sobre todo esta parte final. Mira, vamos a hacer un repaso rápido. Esto empieza mal, porque empieza con la represión a las protestas que se habían generado tras la caída de Pedro Castillo después de su intento fallido golpe de Estado. Estamos hablando de decenas de muertos, denuncias de violaciones a los derechos humanos, una de las causas que tiene abierta Boluarte. Después aparece el tema de compras incompatibles con el salario y con los salarios históricos que había tenido Boluarte, que había sido la mayor parte de su vida una funcionaria de bajo nivel, y aparecen los Rolex, los anillos, relojes de distinta calidad, pero todos bastante caros. Hacen allanamientos a su casa, también en Palacio, pesquisas por enriquecimiento ilícito. Bueno, otra de las denuncias. Después, todo lo que rodeó al hermano, todo lo que rodeó a Nicanor Boluarte, todo lo que fue la causa Guayquis en la sombra, lo que rodeó también a su abogado.
Seguimos. Esto es solamente un punteo de todas las cosas que han pasado en los últimos tiempos. La desactivación del equipo de élite de la policía, que justamente era el que apoyaba a los fiscales en los casos de corrupción que la investigaba. Después el caso cirugías. La famosa ausencia del cargo sin informar públicamente ni al Congreso durante, ¿cuánto fue? Un poco más de una semana, aparentemente para hacerse una cirugía, bueno, con la Fiscalía que pidió su historial médico por esta rinoplastía. El caso del aumento del sueldo presidencial por decreto, a un aumento de sueldo 122% en un país que no tiene una inflación ni por asomo coherente con esos números. Y finalmente, lo que termina siendo esta explosión del crimen, homicidios por encima de 6.000 homicidios entre enero y agosto de 2025 y todo lo que viene ocurriendo en materia de seguridad. A todo esto, los datos de las encuestas, que hablan de una popularidad de ¿cuánto? 2%, 3%, si algunos lo plantean en 0%, y esta situación que lleva al final del gobierno de Boluarte. Ahora, la verdad, Carmen, la sensación fue un escándalo tras otro desde el mismo momento en que asumió. Ahora, algo cambió para que esos escándalos que antes no la terminaban dejando fuera del gobierno, terminaran ayer con su vacancia, ¿no? Totalmente, Darío. Y más allá de la ola de criminalidad, es como también ese tablero de ajedrez, que es el Parlamento de la República, comenzó a gestarse sendas vacancias. De hecho, ayer estuvimos en vivo desde varios puntos, desde Chorrillos, desde La Balacera, y yo te comentaba sobre estos pronunciamientos, estas primeras palabras de algunos parlamentarios y bancadas que antes estaban como aliados. Entonces, poco a poco, durante la jornada de ayer, se vivió una cascada de información, una cascada de emociones que uno se preguntaba, ¿hay realmente los votos necesarios? Porque esa es la interrogante base para ver si realmente va a prosperar una vacancia. Y lo que vimos ayer es que todas las bancadas comenzaron a respaldar esta vacancia y que de pronto sorprendió durante la madrugada ya esta juramentación de Gerí, luego de que finalmente el Congreso de la República del Perú decidiera destituir a la exmandataria Dina Boluarte. Yo quiero mostrarte un poco, mientras vamos siguiendo con esta explicación, Darío. Este es el patio principal aquí de Palacio de Gobierno, desde donde ingresan los vehículos oficiales, y esto es muy importante porque cualquier movimiento aquí nos podría advertir ya de algunas visitas, incluso de algunos personajes que podrían conformar este nuevo gobierno que tiene un gran reto a cuestas. Me refiero a la criminalidad, las extorsiones, el sicariato que está desangrando a todo el territorio nacional. Ahora, Carmen, ya nos vamos a meter con quién es Gerí, pero te quiero hacer una pregunta. Vos lo planteabas muy bien, este rumor de en cualquier momento se mete en una embajada. Recordemos que su compañero de fórmula, el expresidente Castillo, termina siendo interceptado cuando estaba a punto de entrar a la Embajada de México. Digo, lo agarraron justo para que no pudiera pedir ese asilo diplomático. Ya sin la protección entonces que le daba el cargo, ¿cuál sería de todas estas causas que recién repasábamos, la causa que la podría tener más comprometida judicialmente como para que quizás se pueda avanzar en su detención? Bueno, es importante lo que preguntas, y aquí entramos ya a un tema de fondo, porque recordemos que el Ministerio Público del Perú inició investigaciones contra Dina Boluarte por muertes en protestas, corrupción, caso Rolex, financiamiento ilegal, pero no obstante, mucha atención a este dato, Darío, el Tribunal Constitucional ordenó suspenderlas en agosto del 2025 hasta el fin de su mandato en julio del 2026 o antes si es vacada, y adivinemos qué, ya es vacada. Eso quiere decir que Dina Boluarte va a tener que responder a la justicia. Hubo una resolución del TC del Tribunal Constitucional que aquí fue muy polémico porque precisamente advertía lo que te estoy comentando. La pregunta es, o la reflexión en ese sentido era, ¿se está blindando a Dina Boluarte hasta que salga de su mandato? Bueno, eso es lo que se ponía sobre la mesa en ese entonces. Ahora la situación ha cambiado, ha sido vacada, como lo decía esta resolución, ahora va a tener que encarar a la justicia. Por eso que hay mucha expectativa también, y tengo entendido que hay unos colegas
colegas afuera de la casa de la mandataria en Surquillo, porque evidentemente ayer los tuntunes, los rumores daban cuenta de un posible refugio o asilo incluso en Ecuador, y como te mencionaba, pues había muchos ciudadanos peruanos que habían bloqueado, algo que me hizo recordar mucho lo que pasó con Pedro Castillo Terrones con este intento de golpe de Estado, que muchos llegaron a la Embajada de México y muchos peruanos comenzaron a bloquear, incluso impedir el paso, el tránsito con sus propios vehículos y camionetas, es decir, lo estacionaron de una manera que nadie pudiera salir ni ingresar a esa embajada. Entonces, algo similar ocurrió en la madrugada. Entonces, hubo una madrugada muy intensa y ahora, ¿qué se respira en la capital peruana? Tensa calma, hay incertidumbre, sí, porque siempre cuando ocurre, digamos, estas situaciones es ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿Realmente va a tener, digamos, el manejo político y va a dar los lineamientos necesarios para frenar lo que estamos viviendo? La gente en las calles, si comenzamos a hablar con ellas, piden acciones radicales. Incluso aquí se escucha mucho el tema de Nayib Bukele. Necesitamos incluso penas más graves para los delincuentes, dicen algunos ciudadanos, pero también en consonancia de ello hay algunos proyectos legislativos que han caído bien y otros mal, porque dicen que esto no ha ayudado a frenar la criminalidad. ¿Qué hará José Gerí? ¿Realmente va a seguir con la declaratoria de estado de emergencia que no ha servido para nada en algunos distritos de la capital peruana? ¿Va a haber una articulación finalmente con todas las instituciones para poder frenar esta situación? Esa es la pregunta, Darío. Bueno, maravilloso como lo planteas, porque efectivamente para que haya un Bukele, o en todo caso para hacer lo que hizo Bukele en El Salvador, se requiere como condición sine qua non muchísimo poder político. Bukele tenía la legitimidad de haber ganado sus primeras elecciones con más del 60% de los votos y tuvo después, para avanzar con su programa, el respaldo total del control del Parlamento. No parece ser el caso de José Gerí, que además parte de tener antecedentes que no eran los antecedentes que tenía Bukele. Repasemos muy rápidamente en datos concretos quién es Gerí y después, Carmen, nos amplías para que lo conozcamos un poquito más, porque obviamente es alguien ignoto en América Latina. Contame si es conocido en Perú, porque a veces capaz ni siquiera en Perú es demasiado conocido. José Enrique Gerí Oré, que asume la presidencia este 10 de octubre de 2025, llega al cargo por sucesión constitucional, porque era el presidente del Congreso. Hacía muy poquito había asumido su mandato como presidente del Congreso. 38 años, debe ser de los más jóvenes de la historia del Perú en llegar a la presidencia. Abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, trabajó en el gobierno regional de Ancash y como asesor de bancada. ¿Qué más sabemos de José Enrique Orí? Pertenece a Somos Perú, partido de centro derecha con orientación humanista, por lo menos así se define, congresista por Lima desde 2021, ingresó como accesitario tras la inhabilitación de Martín Vizcarra. Presidió la Comisión de Presupuesto entre 2023 y 2024 antes de terminar siendo el presidente del Congreso. Ahora, mira qué antecedentes tiene, o mejor dicho, qué es lo que se espera y qué antecedentes tiene. La gestión en principio será transitoria hasta el 26 de julio de 2026, que es cuando vence este mandato que tenía que terminar Pedro Castillo. Fecha en la que se espera entonces la entrega del poder a un nuevo gobierno. Ahora, parte de los antecedentes de Gerí es denuncia por abuso sexual en enero de 2025, investigaciones por enriquecimiento ilícito y sobornos cuando dirigía la Comisión de Presupuesto. La sensación, Carmen, es que empieza con unos antecedentes que no invitan a mucha ilusión para los peruanos. Así es, Darío, y mientras estamos en vivo estamos también observando el ingreso de algunos vehículos. Vamos a estar muy atentos, identificar también a los protagonistas, pero como respuesta a tu pregunta, estoy de acuerdo, esta reflexión que estás dando es importantísima porque tiene cuestionamientos graves. Estamos hablando de agresión sexual, algo que luego fue archivado por el propio o el actual fiscal de la Nación, por parte del Ministerio Público. Esto fue archivado. De pronto también hablabas de esta comisión del Parlamento donde también habría algún tipo de acusación de corrupción. Es cierto, también hay investigaciones al respecto, entonces no empieza, digamos, limpio. Ahora, importante esta anécdota que ocurrió también anoche en la madrugada en el hemiciclo del Congreso de la República del Perú, porque luego de la votación de la vacancia vino una presentación, una moción de vacancia contra la mesa directiva, es decir, algunos parlamentarios no querían que él
sea el presidente de la República del Perú. Esta moción de vacancia contra la mesa directiva no prosperó. ¿Eso qué significó? Que inmediatamente José Gerí se convierte en el presidente de la República y luego Fernando Rospigliosi ya sea el presidente del Congreso de la República del Perú. Imagínate, situaciones que nos lleva también a reflexionar sobre algo, y te lo digo particularmente como ciudadana peruana y como periodista. ¿De qué forma se viene utilizando estas mociones de vacancia, que son mecanismos constitucionales, totalmente constitucionales, formales, legales, y que nos está llevando a una especie de ola de inestabilidad? Hay algunos analistas políticos que aseguran que se necesita una reforma constitucional, pero para otros no, que es un buen mecanismo de fiscalización para poder sacar, es una gran ventana para sacar a los presidentes que no solamente tienen baja popularidad, sino que no están haciendo nada por el país. Y mientras tanto, esto es lo que se vive en los alrededores, ahí lo pueden ver. Hay algunos vehículos todavía que están ingresando poco a poco, pero Darío, se vienen horas claves. La pregunta es, ¿qué hará Gerí? Y nosotros le vamos a llevar todo el minuto a minuto. Aquí estamos en Palacio de Gobierno. Bueno, impecable. Carmen, volvemos. Obviamente el centro noticioso en nuestra región pasa hoy por allí, por ese portón y por la información que nos traes vos. Así que volvemos en un ratito. Desde ya, cualquier movimiento inusual, nos llamás y vamos inmediatamente con vos.